Escucharemos una prédica del pastor Sung-Wook Cho de Corea. La fecha es del 39 de marzo del 2020. El intérprete del coreano para inglés es la pastora Nina. Me gustaría compartir en el día de hoy el mensaje desde Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versos 10 al 12. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el verso 13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así que Pablo ahora está concluyendo esta carta a la iglesia de Colosenses. Está mencionando a estas personas tan importantes. El título de hoy es este: estos son mis colaboradores para el reino de Dios. Durante las últimas semanas hemos sido capaces de compartir el trasfondo de esta iglesia de los Colosenses, y con esta carta de los Colosenses hemos compartido también. Esta iglesia se encontraba con un trasfondo del Imperio Romano, este trasfondo político, y tenían también este trasfondo de esta cultura helenística. Y se puede describir este tiempo de la iglesia de Colosenses como un tiempo donde había tantas ideas materialísticas y tanta corrupción. La filosofía, la prosperidad y este misticismo comenzaron a incrementarse, también la astrología y diferentes religiones. Y no solamente fuera de la iglesia, todo este tipo de ideas y estos pensamientos estaban como en efervescencia, sino también dentro de la iglesia, todas estas ideas, todo este pensamiento comenzó a levantarse también, y esto no estaba correcto. Por ejemplo, el gnosticismo y esta idea de adorar a los ángeles. También estos judaizantes que venían y decían: tenemos que guardar la ley para recibir la salvación. Esta iglesia de Colosenses se encontraba enfrentando muchas dificultades fuera de la iglesia, pero al mismo tiempo dentro de la iglesia también estaban enfrentando dificultades y situaciones. Y también había muchos conflictos dentro de la congregación. Por ejemplo, estos judíos, pero que se habían vuelto al cristianismo, y estos griegos que también se habían vuelto al cristianismo, ellos tenían situaciones y tenían conflictos. Y estos conflictos significan una cosa: este Satanás, que es invisible, estaba tratando de que estas personas no recibieran la salvación. Y no solamente que no recibieran la salvación, sino que aún recibiendo la salvación no disfrutaran de ella. Y que no fueran en la dirección correcta, que no dirigieran sus vidas en la dirección correcta. Y el ataque de Satanás, el enemigo, es muy específico y es muy intenso con tal de derribar la iglesia. Y esto sucede hoy. Es lo mismo. Satanás está atacando a los cristianos con todos sus recursos, para que ni siquiera una persona pueda permanecer firme en el Evangelio. Realmente es muy difícil resolver todas estas situaciones y problemas que enfrentamos cada día, y realmente nosotros no tenemos soluciones para cada uno de estos problemas. Sin embargo, en medio de toda esta situación, en medio de todo este ambiente, Pablo da una solución clara y precisa. Hay una solución, hay una respuesta. Solo Cristo. El conocer a Cristo correctamente y el creer en Él correctamente y claramente, esa es la única solución. Ese fue el mensaje de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Si ustedes ven Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Significa que Él es el único que manifiesta y que revela al Padre. Y al mismo tiempo, Él es el primogénito de toda la creación. No es que Él fue creado o que Él es creación, sino que Él tiene el dominio y la autoridad sobre todas las cosas creadas. Es el primero, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, que Él es el creador del universo. Y al mismo tiempo todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y a través de Él. Por lo tanto, el propósito de toda la creación es el Cristo. Estos miembros de la iglesia de Colosas estaban tan llenos de conflictos. Ellos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer ni fuera de la iglesia ni dentro de la iglesia. Pero a esta clase de personas Pablo le está dando este mensaje. Por favor, todos ustedes tienen que recordar esto siempre. Es necesario que lo recuerden siempre. Si tú tratas de descubrir y de buscar una solución de algún otro lugar o de alguna otra persona,
Eso realmente es un intento satánico, porque la solución solamente puede ser encontrada en Dios. La solución viene de Dios. Y Dios nos ha dado una única solución, el Cristo. Por tanto, el enfocarnos cada vez más en el Cristo, el enfocarnos cada vez más en el Evangelio, esto es lo más sabio que tenemos que hacer. Es la decisión más sabia para tomar. El Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de los muertos. Él es el que reconcilia el universo entero con Dios. Él es el creador de todo el universo. Pero al mismo tiempo, Él es el propósito mismo de toda esta creación. Para toda esta creación. Él es el que se encuentra operando en todo el universo. Y también es el que reconcilia el universo para con Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el fundamento de esta nueva creación. Él es la imagen del Dios invisible. Es el único que puede manifestar al Padre Dios. Él es el primogénito de toda la creación. Este es el Cristo que ha sido revelado a nosotros. Nosotros creemos en este Cristo y le estamos conociendo. Colosenses capítulo 2:2 dice que el Cristo es el misterio de Dios. Y el verso 3 dice que todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están escondidos en el Cristo. Estas personas que discutían acerca del gnosticismo decían: tú necesitas obtener esta sabiduría tan especial. Necesitas encontrar este conocimiento y obtener este conocimiento. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que todo este conocimiento y sabiduría están escondidos dentro del Cristo. Y el verso 9 de Colosenses 2 dice que en Él habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad, en el Cristo. El verso 15 nos dice que Él ha obtenido la victoria ya. A partir de Colosenses capítulo 1, Pablo comienza a explicar y a describir quién es este Cristo. Sí, por supuesto que es cierto que hay tantos ataques, hay tantas situaciones y problemas hoy día, dentro y fuera de la iglesia, y casi nadie puede puede vencer estos ataques. Pero si ustedes verdaderamente se aferran a este Cristo, ustedes serán capaces de vencer todos estos ataques, de fuera y de dentro. Satanás ha usado una estrategia todo el tiempo. Que tú tengas en tu mente, en un lugar bajo, la grandeza y el valor del Cristo, y que tú minimices su poder. Y realmente podemos ver esto hoy en la iglesia. El Cristo es suficiente y el Cristo es más que suficiente. Sin embargo, muchas iglesias están diciendo: bueno, el Cristo está bien así. Pero esto es algo que ya conocemos, es elemental. Hay que equiparse de algo más, hay que conocer otras cosas más. Tú necesitas equiparte con algo más. Por ejemplo, necesitamos orar más, necesitamos cambiar nuestro estilo personal más. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro. Y no está mal que hagamos todas estas cosas, es necesario hacerlas. Sin embargo, el Cristo es suficiente, el Cristo por sí solo es suficiente, y es más que suficiente. Y si nosotros venimos a entender y somos capaces de entender quién es este Cristo, así como Pablo se lo dio a esta iglesia de Colosenses, entonces si logramos entender y comprender profundamente qué cosa será un problema para nosotros. Si el Cristo es aquel que ha creado todo el universo y el que se encuentra dominando y operando en todo el universo, si Él está conmigo, si Él está con nosotros, entonces ¿qué cosa va a ser un problema? Si aquel que manifiesta el Padre está con nosotros, ¿qué cosa es un problema? Si podemos ver el Cristo por sí solo, cuán grande es, cuán poderoso Él es. Si podemos hacer esto, entonces esa es la fe. Si tú puedes ver al Cristo mayor que cualquier situación o problema, mayor que cualquier problema o situación en la iglesia o en el mundo, eso en sí mismo, el poder verlo así, en sí mismo esa es la solución. Por lo cual Pablo, en el comienzo del capítulo 3, le dice algo a esta iglesia de Colosenses. Ustedes tienen que poner su mente en las cosas celestiales. Es necesario que lo hagan así. Tienen que afirmar sus mentes en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Es necesario que lo hagan. Así pondrán a muerte esta naturaleza pecaminosa. Porque lo importante es que cuando ustedes sean capaces de mirar estas cosas del cielo, entonces ustedes habrán obtenido la victoria. Y Pablo les dice, nosotros somos los que servimos al Cristo y Él es nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué clase de personas somos? Somos los que servimos al Cristo y el Cristo es nuestro Señor. Somos los siervos del Señor. Por tanto, tenemos que buscar las cosas de arriba. El verso 17 del capítulo 3 dice, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Es porque servimos a Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que todo lo que hacemos, lo debemos hacer en el nombre del Señor.
Y el verso 23 nos dice algo más. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como si estuviéramos trabajando en todo para el Señor. ¿Pero por qué es esto? Es porque estamos realmente sirviendo al Cristo Jesús, quien es nuestro Señor. El Cristo es su Señor. Y nosotros tenemos victorias al servirle en todo, en nuestra vida diaria, y en poner nuestros ojos, nuestra mente en las cosas de arriba del cielo. Eso es todo. Eso es todo. Con este entendimiento de estos capítulos anteriores, vamos a ver ahora Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también tenéis vosotros un amo en los cielos. ¿No se encuentran sirviendo ustedes a Jesús, quien es el Cristo, como su Señor? Por tanto, tienes que hacer todas las cosas en el nombre del Señor, y todo lo que hacen, todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor. Por tanto, ustedes esposas tienen que obedecer a sus esposos, y por tanto, ustedes esposos tienen que amar a sus esposas. Y ustedes hijos necesitan obedecer a vuestros padres. Tienen que obedecerlos. Y ustedes padres, por favor, no exasperen a sus hijos amargándoles. Y ustedes siervos obedezcan a sus amos como si sirviesen a su Señor Jesús el Cristo. Y ustedes amos tienen que lidiar con sus siervos como si estuvieran delante del Señor todo el tiempo, presentándose delante del Señor todo el tiempo, haciendo lo que es justo y recto, porque ustedes también tienen un amo en los cielos. Es porque ustedes se encuentran sirviendo a Jesús, quien es el Cristo, como su amo y Señor. Esto es lo que Pablo está tratando de compartir. Yo lo he mencionado en otros servicios acerca del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay tantas regulaciones y hay tantas leyes. Pero realmente si ustedes miran el Nuevo Testamento, también se encontrarán con cosas que ustedes deben hacer y con cosas que ustedes no deben hacer. Déjenme hablarles acerca de estas diferencias, de estas clases de regulaciones. En el Antiguo Testamento las personas guardaban la ley para obtener la salvación. El guardar la ley y el obedecer la ley era el criterio único para obtener la salvación. Sin embargo, el Nuevo Testamento es diferente. La Biblia no nos está diciendo, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto otro, o haz esto y no hagas aquello. Y si lo haces así vas a obtener la salvación. No es eso. Porque en el Nuevo Testamento el escritor le está escribiendo a cristianos que ya han obtenido la salvación. Cuando tú has recibido la salvación significa que ya tú has sido conectado nuevamente con Dios. Estás conectado a la vida de Dios, estás conectado con Jesús, quien es el Cristo. Significa que Dios está contigo. Aquel que es el principio y el fin, aquel que es el alfa y el omega. Él está contigo. Ahora esta vida, este poder, todas estas cosas han sido entregadas a ti. Significa que tú puedes guardar todas estas regulaciones y mandamientos. Todos estos mandamientos y todas estas regulaciones que aparecen en el Nuevo Testamento es una manera de guiar a todas aquellas personas que ya han recibido la salvación para que puedan encaminarse, para que puedan ir en la dirección correcta cada vez más. Pero no es el criterio para obtener la salvación. Es una guía para aquellos que ya han recibido la salvación, para vivir una vida que agrade a Dios más. Por tanto, no es una carga pesada de llevar. Si verdaderamente tú has recibido la vida, si verdaderamente has recibido estas fuerzas, tú serás capaz de vivir esta vida, este estilo de vida cristiana. Y estos mandamientos y regulaciones del Nuevo Testamento realmente serán agradables y apreciables a ti como guías y como consejos. Y serán apreciables para tomarlos a ti y para caminar junto con ellos y guardarlos. No es una carga pesada. Más bien es algo por lo que estamos tan agradecidos. No es una cualificación para obtener la salvación. Es una guía para aquellas personas que ya han recibido la salvación, para que reciban apoyo, para que puedan vivir cada vez más una vida justa. Es algo tan beneficioso para nosotros. Si verdaderamente nos hemos percatado quién es el Cristo, si verdaderamente hemos sido unidos con el Cristo, entonces no queda otra opción sino vivir de esta manera. Esto es lo que la iglesia de Colosenses necesitaba. La iglesia de Colosenses no necesitaba más estudios bíblicos, no necesitaba más entrenamiento. Nada de estas cosas era necesario para esta iglesia de Colosenses. Uno y cada uno de los miembros necesitaban encontrarse con este estilo de vida y vivir esta vida que va siguiendo la vida de Jesús, el Cristo. Un estilo de vida conectado al Cristo. Es lo que necesitaban. Si nosotros comparamos nuestra situación con la situación de la iglesia de Colosenses, yo creo que nuestra situación realmente es un poco más severa incluso.
Estamos enfrentando una situación donde no podemos reunirnos todos juntos para adorar. Y estoy seguro que muchas personas que se encuentran en sus casas ahora, si ellos intentan adorar, será muy difícil hacerlos ellos solos desde sus hogares. Estamos en esta situación donde no podemos reunirnos y compartir con todos estos cristianos, con el cuerpo de Cristo, y no podemos participar de los beneficios de esta comunión cristiana. Es una situación donde no la hemos experimentado antes, y esto realmente se ha vuelto una situación global. Y yo realmente pienso y creo que esta situación así va a ocurrir incluso más frecuentemente en estos tiempos. Y yo creo que esta es una de las pequeñas señales que nos está tocando ahora experimentar, pero es para que veamos cómo Dios está obrando. Por otra parte, también pudiéramos entenderlo como un ataque severo de Satanás. Pero realmente lo que necesitamos es una cosa: necesitamos estar unidos verdaderamente con el Cristo. Necesitamos estar unidos incluso mucho más de lo que hemos estado ya, y permanecer dentro de Él. No hay nada más importante que eso. Veamos Colosenses capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No se trata de que hay que orar muchísimo más. Significa enfocarse en el Señor continuamente. Necesitas comunicarte más con el Señor, porque realmente la vida cristiana es una vida cristiana personal con el Señor. Al final, en nuestra vida de fe, nosotros nos vamos a presentar delante del Señor, pero lo haremos cada uno como individuo. Y yo oro verdaderamente para que ustedes miren al Señor cada día y para que puedan vivir sus vidas realmente delante del Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que se proclame como lo debo de hablar, para que lo manifieste como lo debo de hablar. Este mensaje del apóstol Pablo es un desafío para nosotros. Pablo no se encontraba en una situación donde él podía ir de un lado al otro evangelizando ahora. Desde esta situación física, él se encontraba en una cárcel, él estaba preso. Estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, estaba preso. Estaba escribiendo esta carta desde prisión para aquellas personas que estaban fuera de la prisión. Estaba diciendo: por favor, oren por nosotros. Y estoy seguro, muy seguro de que él necesitaba tantas cosas y tantos temas de oración le eran necesarios a él en este momento. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Pablo, ¿por qué cosa pidiéramos oración a la iglesia? Por favor, oren por esta situación y por los trámites políticos para que yo sea libre rápidamente de esta prisión. Por favor, oren por mi salud. Y yo estoy muy seguro de que Pablo tendría muchísimos temas de oración por los cuales él les pediría a esta iglesia que orasen. Pero realmente él no pidió nada de eso. En vez de eso le oró: por favor, oren a Dios para que Dios nos abra puertas para el mensaje, para que yo sea capaz de proclamar el misterio del Cristo. Oren para que lo proclame y lo manifieste como debo de hablarlo y de manifestarlo. Por favor, oren para que se abran puertas. Porque realmente por esto es por lo que estoy preso en este momento. Aunque estoy preso, estos son los temas de oración. Aún sigo compartiendo el Evangelio aquí en prisión. Si miramos Hechos capítulo 28, Pablo pasó un gran tiempo en prisión domiciliaria. Significa que aunque estaba en una casa, estaba preso, estaba sostenido por estas reglas de la prisión. Pero aún así, en prisión domiciliaria, con todas estas regulaciones y todo esto, él estaba compartiendo el Evangelio. Y estoy seguro que este mensaje del apóstol Pablo era un gran desafío para estos miembros de la iglesia de Colosenses. Bajo cualquier circunstancia, por favor, oren por mí, para que yo sea capaz de compartir el misterio del Cristo. Una persona que está sentada en prisión no puede ir a ninguna parte. Prácticamente no tiene comunicación. Pero una persona en este estado y en esta clase, en prisión, sin comunicación, le está pidiendo en oración, en una carta a esta iglesia que se encuentra afuera, que pueda hacer la evangelización. Por favor, oren por mí para que se me abra puerta para dar a conocer el misterio del Cristo. Si yo fuera uno de estos miembros de la iglesia de Colosenses, realmente yo sería muy desafiado por esta clase de palabras y por esta carta. El verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa? Si ustedes van simplemente perdiendo el tiempo con estas personas de afuera, realmente esto es lamentable, es una pérdida de tiempo. Porque estas personas de afuera necesitan el Evangelio. Así que ustedes necesitan ser sabios en la manera en la cual se dirigen para con ellos y en la cual actúan enfrente de ellos, para que sean capaces de aprovechar el tiempo compartiéndoles el Evangelio y sean salvos ellos. Por una parte, si esa persona no desea recibir el Evangelio, entonces tú no debes desperdiciar tu tiempo insistiendo.
No debes desperdiciar tu tiempo haciendo otra cosa más con esta clase de personas. Pero si esta persona desea creer el Evangelio, entonces tú aprovechas más el tiempo y continúas compartiéndole el Evangelio para que esta persona sea salva. Si ustedes aprecian esta expresión redimiendo el tiempo, si vemos la versión hebrea de esta palabra, dice otra cosa. Dice, ustedes necesitan crear la oportunidad y aprovecharla. Así que sean sabios en la manera que ustedes actúan con los de afuera. En todo lo que hacen, en cualquier cosa con lo que ustedes están haciendo y desempeñando, sean sabios en la manera que ustedes actúan con los de afuera. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan entregarles a ellos claramente y precisamente el misterio de Jesús, el Cristo. Ustedes pueden ver el corazón de Pablo. El verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. Generalmente la sal se usa para prevenir o evitar que las cosas se corrompan. Significa que ustedes deben evitar esta clase de conversaciones o de pláticas que corrompen, o de palabras que corrompen su vida o su lenguaje, para que sepan cómo deben de responderle a cada uno. Significa que si ustedes, Iglesia de Colosenses, si ustedes están al tanto, si ustedes se percatan de que ustedes son los testigos del Cristo, son ministros del Cristo, se trata de que puedan percibirlo, de que estén apercibidos de esto. Son testigos de Cristo, son ministros de Cristo. Hay un contenido oculto detrás de estos versos. Ustedes son los testigos de Dios. Así que ustedes tienen que prepararse ustedes mismos en todo tiempo para que cuando sea la oportunidad que se les presente, en cualquier oportunidad, en cualquier ocasión, ustedes sepan cómo responderles a cada uno. Ustedes realmente están sirviendo al Señor Jesús Cristo como su Señor. Desde Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo está explicando cuán grande es este Jesús, cuán grande es este Cristo, y ustedes lo están sirviendo a Él como su Señor. Por tanto, todo aquello que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Ya sea que hagan el trabajo que háganlo para el Señor. Por tanto, en los diferentes tipos de relaciones que ustedes desempeñen y que ustedes tengan, esto es lo que necesitan hacer. Y hay que hacer muchas cosas, pero lo más importante es entregar el Evangelio. Ustedes necesitan salvar a estas personas de afuera. Por tanto, tenemos que estar listos siempre. Necesitan ser sabios y aprovechar cada oportunidad. Y ser capaz de responderle a cada una de estas personas de afuera con sabiduría. Yo estoy sentado en la prisión, pero yo oro a Dios para que le abra puertas para el evangelismo. Y ustedes deben de orar de esta manera igualmente. El apóstol Pablo está tratando de hacernos ver cómo deben de vivir las personas que han recibido el evangelio, cómo deben ahora hacer el evangelismo y cómo deben de vivir. Y entonces él hace una conclusión en su carta. Y a partir del verso 7 del capítulo de Colosenses 4 está haciendo como el cierre. Está enviando estas salutaciones, estos saludos, ya terminando su carta, pero podemos ver un significado implícito dentro de estos saludos. Primero que todo, él menciona a estos dos siervos, Tíquico y Onésimo, y cómo él los va a enviar a esta iglesia de Colosenses. Verso 7 de Colosenses capítulo 4. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Podemos encontrar a Tíquico en otras partes. Por ejemplo, veamos Hechos capítulo 20, verso 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Significa que él acompañó a Pablo. Tíquico había acompañado a Pablo durante estos viajes misioneros. Si vemos en Efesios capítulo 6, verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico entendió la situación de Pablo muy bien. Él es aquel que compartía las mismas circunstancias y las mismas situaciones con Pablo. Él las compartía también con las iglesias, con la iglesia de Efesios y con la iglesia de Colosas. Tíquico es descrito como alguien que es fiel. Esto es muy importante. El ser fiel significa que era fiel delante de Dios, para con Dios. Eso significa que él era un hombre sincero en su fe. El ser fiel significa que tú vives delante de Dios sinceramente con la fe y vives presentándote delante de Dios. El ser fiel es una cualidad tan importante. Es una cualificación muy importante de aquellos que son siervos. Incluso tiene mayor peso que ser diligente.
Nosotros necesitamos ser fieles. Y Tíquico era de esta manera. Si vemos Tito, capítulo 3, verso 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A partir de estos versos podemos confirmar que Tíquico era alguien muy cercano a Pablo. Al mismo tiempo, él se encontraba ayudando a Pablo en sus viajes ministeriales. Tíquico era alguien que apoyaba a Pablo y que él fortalecía a Pablo. También en esta carta de Colosenses se menciona acerca de Onésimo. Onésimo también era un hermano fiel y era un hermano muy amado. Antes, este Onésimo era siervo de Filemón y él cometió algún error. Por este error él huyó, pero cuando estaba en prisión él pudo conocer a Pablo y su vida fue transformada completamente. Y Pablo incluso llega a expresar: él es mi hijo que yo concebí en mis prisiones. Como Tíquico y Onésimo eran hermanos fieles, entonces Pablo los envía a esta iglesia de Colosas para que ustedes puedan entender mi situación, para que puedan conocer cómo estoy. Y a partir del verso 10 de Colosenses capítulo 4 podemos ver otros personajes. Podemos ver a Aristarco, el compañero de prisiones, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús llamado Justo. Hace un momento leímos en Hechos capítulo 20 que Aristarco se encontraba en este viaje de misiones junto con Tíquico. Veamos en Hechos capítulo 19, verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Prácticamente fue puesto al mismo tiempo en prisión junto con Pablo. Y en Hechos capítulo 20, Pablo estaba haciendo el ministerio junto con Aristarco. Si vemos Hechos 27:2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Cuando Pablo fue enviado a Roma, Aristarco iba con él. Aristarco acompañó a Pablo desde Hechos capítulo 19 hasta el capítulo 27 durante esta persecución y durante todos estos viajes. También vemos a esta persona, Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, el sobrino de Bernabé, realmente se unió en el mismísimo primer viaje misionero de Pablo. Pero en el medio del viaje misionero se rindió y regresó a su casa. Y por causa de esto, luego de este viaje, cuando Bernabé y Pablo iban a hacer el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos junto con él y tuvieron una gran pelea. Significa que por causa de Marcos, por causa de este error de Marcos, él hizo que Bernabé y Pablo se pelearan. Pero luego él vino a caminar el camino correcto, y Marcos vino a servir a Pedro y también a Pablo, y los vino a servir con toda devoción. Y también hay otro personaje, Jesús, llamado Justo. Su nombre hebreo era Jesús, pero su nombre romano era Justo. Y realmente no se encuentran otros pasajes que argumenten mucho acerca de este Jesús llamado Justo en la Escritura. Y si podemos ver el resto del verso 11, dice: estos son los únicos de la circuncisión, es decir, los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Significa que estas tres personas eran judíos, eran de la circuncisión. Pero la mayoría de estas personas judías de la circuncisión, ellos debatían que había que guardar la ley, eran como judaizantes. E incluso estos judíos que no debatían acerca de esto, realmente tenían estas ideas en su corazón, de que ellos eran las personas elegidas. Por lo cual ellos rechazaban salir de su zona de confort y realmente comenzar a compartir el evangelio con estos gentiles. Sin embargo, estos judíos, aunque eran de la circuncisión, ellos estaban trabajando con Pablo. Ellos eran llamados colaboradores junto con Pablo. Y Pablo los está gloriando, los está alabando a ellos, diciendo que han sido para mí un consuelo. Significa, como estas personas no se pueden encontrar otras tan fácilmente. Y Pablo está diciendo, estos son los de la circuncisión, los que me ayudan, los únicos judíos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. En medio de todas estas persecuciones y aprietos y problemas, ellos se han unido junto conmigo y padecen cada una de las situaciones y problemas junto conmigo. Ellos son aquellos que pueden compartir mis pensamientos más profundos y son aquellos que pueden servirles a ustedes y compartir mi mismo ministerio junto con ustedes. Y no solamente con ustedes, en otros lugares también. Ellos son mis colaboradores. No solamente Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo, de los que he mencionado ahora, sino también Tíquico y Aristarco, Tíquico y Onésimo, fueron un gran apoyo para Pablo y fueron de gran consuelo. Pero no solamente ellos, sino también otras personas que aparecen luego, Epafras, por ejemplo.
era otro colaborador para el reino de Dios. El apóstol Pablo está sentado en la prisión y él escribe en esta carta y él hace esta confesión: yo realmente no sé si voy a morir muy pronto o si voy a tardar mucho en morir. Pero siempre que traigo a la memoria a estas personas, estos colaboradores míos, ellos son de gran confort para mí y son de gran apoyo y de alivio. Cuando las cosas buenas suceden, cuando grandes respuestas ocurren, entonces muchísima gente se interesa en este ministerio de Pablo. Pero cuando llega la persecución, cuando llega la prueba, cuando llegan las situaciones y los problemas, entonces muchas personas lo dejan solo. Eso ocurrió. Pero a pesar de esto, estas personas que Pablo menciona aquí, ellos se mantuvieron firmes junto con Pablo, ellos fueron apoyo para Pablo y lo confortaron. Este es mi deseo, que todos nosotros, todos los miembros de la iglesia, todos los discípulos, incluso yo mismo, seamos considerados así como estas personas, estos discípulos de Pablo, seamos considerados así por Dios. Cuando Pablo fue puesto en la cárcel, muchas personas lo criticaron. Y muchas personas dijeron: bueno, eso es lo que pasa por estar creyendo en Jesús. ¿Viste lo que pasó? Le estaba creyendo en Jesús y ahora lo cogieron preso. Y la mayoría de la gente que siguió a Pablo, primero le decían: Pablo, tú eres el gran ministro, tú eres el mejor. Pero cuando viene el momento de la persecución, cuando viene el momento del aprieto, cuando viene el momento de la dificultad, muchas de estas personas, la gran mayoría de ellos que decían estas palabras así, que estaban junto con él, le dieron la espalda a Pablo y lo dejaron solo. Pero algunas personas se unieron a Pablo desde la prisión. Ellos no trataron de huir de la persecución, ni de huir del problema. Más bien, ellos prefirieron estar junto con Pablo y unirse junto con él en medio de la situación, en medio del problema, en medio del aprieto. Y ayudando a Pablo, ellos hacían todo lo que podían en el medio de la situación, en el medio del problema. Estoy seguro que Pablo los apreciaba y los valoraba y amaba muchísimo. Pero también Dios los amaba y valoraba muchísimo. Y yo verdaderamente oro que hasta que nos presentemos delante del Señor, Dios use nuestras vidas continuamente aquí y que verdaderamente nos pueda reconocer de esta manera. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Estos son los únicos colaboradores que me han acompañado y que me ayudan en el reino de Dios. Yo personalmente espero ser una persona como estos hasta el fin. Así también como todos los miembros de mi familia, los miembros de mi iglesia y toda la familia de fe. Que podamos permanecer firmes igual que estos discípulos y permanecer en una misma posición hasta el fin. El verso 12 dice: os saludo a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El verso 13: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Estas son las personas que habían sido puestas en cárcel junto con Pablo. Y Pablo continúa: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Muchas personas han preguntado: ¿cuál es esta carta que Pablo envió a la Odisea? Hay varias teorías, pero una de ellas, quizás es la más fuerte, es que esta carta a la Odisea es realmente la carta a los Efesios. Porque aunque la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses tratan diferentes puntos de vista, pero estas cartas van a entregar un contenido muy similar al final. El verso 17: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En vez de darle la orden, Pablo mismo a este hombre, Arquipo, está mandando a estas personas que reciben la carta que le digan a él. Significa que Pablo estaba reconociendo a este hombre y a su iglesia. Y yo creo que era muy sabio de Pablo el decir esto de esta manera: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este ministerio es el ministerio santo, porque el ministerio ha sido establecido, ha sido elegido y ha sido recibido en el Señor. Significa que si tú has recibido el ministerio en el Señor, no puedes vivir de la manera que a ti te plazca. Especialmente estas personas que son líderes en la iglesia. Cuando ellos tienen este liderazgo, esta posición en la iglesia, ellos han recibido esta clase de ministerio. Aunque pueda parecer que tú estás lidiando con un solo miembro en una congregación, sin embargo tú te encuentras haciendo el ministerio en el Señor y para el Señor, delante de Él. Por tanto, tú necesitas completar el ministerio. Es más que simplemente ser sabio. La salutación de mi propia mano, de Pablo.
Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdense de mis prisiones. Muchísimas cosas implican este contenido de esta oración. Aunque yo he estado en cadenas por causa del Cristo, sin embargo yo continúo desafiándolo a ustedes para que ustedes permanezcan creyendo en el Cristo y para que continúen creyendo y se aferren incluso más. Colosenses es la carta que trata con el Cristo. ¿Quién es este Cristo? Y lo trata de una manera muy profunda. Lo hace de esta manera muy profunda comparada con otras epístolas. Yo personalmente amo esta carta, porque únicamente Cristo es la solución a nosotros, para nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a verle tal cual Él es. ¿Qué significa esto? El Cristo es el único que es el más grande de todos. Si nosotros abrimos nuestros ojos y lo miramos y podemos ver al Cristo tal cual Él es, entonces todo será diferente. Somos personas que servimos a Jesús el Cristo como nuestro Señor. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de vivir la vida? Es lo que ha sido mencionado a esta iglesia de Colosenses. Estas personas manifestadas aquí en esta carta, Aristarco, Justo y Marcos, son personas que vivieron de esta manera como verdaderos creyentes. Si nosotros vivimos como ellos y somos fieles y permanecemos, seremos considerados como colaboradores del reino de Dios. Y yo oro para que Dios nos derrame esta gracia, mientras le servimos como nuestro Señor. Los bendigo verdaderamente en el nombre del Señor, para que ustedes permanezcan firmes mientras sirven a Jesús el Cristo, como su Señor, para que seamos considerados colaboradores del reino de Dios. Yo entiendo que muchos de ustedes están enfrentando muchísimas dificultades, situaciones complejas y aprietos, pero donde quiera que ustedes estén, yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, para que ustedes reciban grandes fuerzas, a través de la verdad y a través del Señor. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, cumple esta palabra que nos has dado hoy, para que seamos los colaboradores del reino de Dios. Guíanos para que podamos entender quién es el Cristo correctamente y verdaderamente creer en el Cristo. Te agradecemos tanto porque nuestra felicidad es por el Cristo. Damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hemos orado. Amén.